Hola y Dios les bendiga. Hoy quiero hablarles aquí en este blog sobre Jesucristo y los milagros de Jesucristo, específicamente de un milagro. Todos sabemos, o muchos sabemos, que Jesucristo hizo un milagro que fue el caminar sobre las aguas. Esto aparece registrado en los evangelios de cómo Jesucristo caminó sobre las aguas y de cómo sus discípulos se espantaron al verlo caminando sobre estas aguas sin hundirse, ¿verdad? Y hay algo que yo siempre me he preguntado. Yo siempre he observado que cuando Jesucristo hace un milagro, ese milagro tiene un motivo. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si vemos la palabra, vemos por ejemplo que Jesús vio a una persona que estaba enferma y tuvo compasión y lo sanaba. Que tuvo una persona que falleció y tuvo compasión de la familia y le resucitó. Siempre hay algo que motiva el milagro. Es decir, Jesucristo no anda haciendo milagros solamente por hacerlo. No son trucos de magia para sorprender a la gente, sino que son cosas que Él ve que son necesarias en un momento, tiene el poder para hacerlas, y entonces las hace. Yo me preguntaba a veces cuál era el motivo por qué Jesucristo caminó sobre las aguas, cuál era la función de ello. Y en estos días que he estado estudiando y aprendiendo sobre el carácter de Dios y aprendiendo a distinguir el engaño del mundo, cuando se habla de un Jesucristo en el nombre del cual, por ejemplo, las personas van a la guerra, las personas se encarcelan, etc., me he ido dando cuenta de que todo esto es falso, que todo esto se refiere a un Cristo que no es el Cristo que nos narra la Biblia, que es un Jesucristo de paz, un rey de paz. Entonces, cuando miro esta lectura a la luz de este conocimiento, me he dado cuenta de lo siguiente. ¿Cuál es la razón por la cual Jesucristo caminó sobre el agua? Resulta ser, señores, que Jesucristo estaba sanando personas, o sea, andaba caminando y predicando, y en medio de esa prédica sanaba personas, sacaba demonios, etcétera, 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 y mucha gente se iba uniendo y iba dejando todo y se iba detrás de él. Muchas personas se iban detrás de él, dejaban lo que tenían atrás y le seguían. Y llegó un momento en el cual había muchas personas que estaban como en un descampado amplio, ¿verdad? Y Jesús, como tuvo compasión de ellos, y dijo, wow, toda esta gente necesitan de qué comer. Y vamos a estar un tiempo aquí y no hay de qué comer. Entonces Jesús le pregunta a sus discípulos y ellos le dicen que no hay nada. Y aparece un niño con 5 panes y 2 pececillos. Y Jesucristo dice, bueno, sírvanlo. Y ahí se produce el famoso milagro de los panes y los peces, donde a partir de 5 panes y 2 pequeños peces se alimentaron a 5,000 hombres y a sus respectivas familias. No se sabe exactamente el número de personas que se alimentaron, pero eran 5,000 hombres, aparte de sus hijos, de los niños, de las mujeres, etcétera, etcétera. Eran muchas personas. Fue un gran milagro notorio, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Todas esas personas que estaban siguiendo a Jesucristo con su mensaje, este hombre que hablaba de libertad, todas estas personas estaban bajo la presión, ¿verdad?, de un imperio romano que oprimía a las personas de esa zona, y bajo la opresión también de sus mismos hermanos que se constituían en cómplices del imperio, ¿verdad?, para poder tener poder en el pueblo, y también les oprimían de los que cobraban impuestos, del rey local que era un títere, etcétera, etcétera. Y ellos querían libertad. Y este señor, este hombre que ellos veían en Jesucristo,
estaba prometiendo libertad, les hablaba como rey, les hablaba con autoridad, dice la palabra, y ellos decían, nadie antes habló como este, decía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Jesús, vemos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, narra esta historia completa y la narra con explicaciones. El Evangelio según San Juan tiene mucha revelación de la narración. O sea, ahí mismo tú encuentras mucha de la revelación del porqué de las cosas. Entonces dice que Jesús se dio cuenta, vio que ellos iban a querer tomarle y hacerle rey. Es decir, esa multitud que le seguía, iban a tratar de tomarle a él y hacerle rey, proclamarle rey. Entonces Jesús, en vista de esto, se fue y se apartó de sus discípulos y de la gente y se fue al monte solo, ¿verdad? Se fue solo, se desapareció, en buen dominicano, se esfumó de ahí para evitar que le hicieran rey. Entonces los discípulos, al no verle y no saber dónde estaba, tomaron una barca y siguieron el camino que tenían que seguir, y fueron a cruzar al otro lado, ¿verdad? Cuando los discípulos iban en la barca, Jesús no iba con ellos no sabían dónde estaba Jesús. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús se vio obligado, vamos a decirlo así, por las circunstancias, a caminar sobre el agua para alcanzarlos. Eso fue lo que sucedió. Jesús caminó sobre el agua para alcanzarlos porque a Jesús no le interesaba que esa multitud supiera dónde él estaba. Si nosotros vemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, veremos que a la mañana siguiente, las personas, los seguidores que estaban ahí, fueron a ver y vieron que había una barca y que la otra había partido efectivamente, como ellos lo vieron. Ellos habían visto cuando partió la otra barca con los discípulos, pero sabían que Jesús no se había ido en esa barca. Pero entonces la otra barca, de dos que había, seguía ahí, pero no sabían dónde estaba Jesús, y entonces la andaban buscando. Claro, estaban confundidos. ¿Dónde está? No sabían dónde estaba, porque Jesús se había ido, se había ocultado de ellos y se había ido caminando por el mar. Esa es la razón por la cual Jesús caminó sobre las aguas y luego alcanzó a sus discípulos sin que la multitud supiera dónde él estaba. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Por qué Jesús no quiso que le hicieran rey? Si él es rey, esa es su posición. Él es el rey de reyes y señor de señores. Bien, nosotros podemos ver en la misma Biblia, en los mismos evangelios, en este mismo libro de Juan incluso, el Evangelio según San Juan, podemos ver la entrada triunfante más adelante de Jesucristo en Jerusalén. Y cómo Jesucristo fue recibido como rey, con hojas de palma, etcétera, cuando entró en el pollino, ¿verdad? En el burrito, cuando entró, y él fue proclamado rey, y allí él no se rehusó a ser proclamado rey. Entonces, ¿por qué allí sí y con aquella multitud no? Ahí está el detalle. ¿Qué es lo que sucede, señores? El ser humano está esperando un libertador, o muchos todavía a esta fecha están esperando un libertador que pelee físicamente contra el enemigo. Es decir, esa multitud, ¿qué era lo que quería? Esa multitud lo que esperaba de Jesucristo era un rey que estuviera delante en la batalla, así como lo estuvieron los reyes de la antigüedad, como David. Ese era el tipo de Mesías que ellos estaban esperando, y ese era el tipo de Mesías que ellos esperaban de Jesucristo. Ellos tenían delante de sí a este hombre que tenía toda la autoridad de Dios, evidentemente, en sus manos, y ellos esperaban que éste lo librara en batalla del Imperio Romano y de sus opresores.
Ese era el tipo de rey que ellos querían proclamar. Un rey que encarcelara a los infieles, un rey que matara, ¿verdad?, a los que les oprimen, etcétera, etcétera. Pero resulta que ese no es el tipo de rey que es Jesucristo. Jesucristo es un rey de paz. Por eso, Él no rehúsa aceptar la otra proclamación de rey, porque es una proclamación de paz. Esa proclamación de rey es la que se hace, o la que se hacía cuando Él entró en Jerusalén, era la que se hacía cuando el rey volvía ya en paz y entraba en la ciudad. Entonces, esa sí es el reino de Jesucristo. El reino de Jesucristo no consiste en matar a los enemigos, ni consiste en apresar a los transgresores, ni nada de eso. El reino de Jesucristo es otro tipo de reino. Él no vino a perder las almas, dice, sino que Él vino a rescatar lo que se había perdido. ¿De acuerdo? Eso es lo que sucede. Entonces, hay muchas personas todavía, hay muchas culturas, la misma religión judía, los musulmanes, que están esperando un Mesías guerrero, que vaya delante de ellos en la batalla para destruir a los enemigos. Eso es lo que están esperando. Pero ya es el Mesías, ya vino. Vino hace casi 2000 años, ¿verdad? Unos 2000 años. Poco más de 2000 años, pero su predicación fue hace casi 2000 años. Y ellos no lo reconocieron. Pero los que le reconocieron, estos pasaron a ser hijos de Dios y heredaron el reino. Eso somos nosotros. Por lo menos los que le hemos creído, pasamos a ser hijos de Dios y pasamos a ser herederos del reino verdadero, de ese reino que no tendrá fin, de ese reino de Jesucristo, que es Rey de Reyes y Señor de Señores, pero no para matar, no para encarcelar, no para oprimir, no es para eso. Ese no es el reino que el Señor Jesucristo nos enseña. Entonces, esta es la razón, señores. Jesucristo no obraba según la carne y no obra según la carne, porque Jesucristo vive. Jesucristo ejerce su poder y su potestad en forma pacífica, totalmente pacífica. Toda la guerra que se hace en el nombre de Jesucristo no son en nombre de Jesucristo el verdadero, son en nombre de un Cristo falso. Un Cristo falso que está en el imaginario, ¿verdad?, de una sociedad. Todas esas guerras que se hacen en nombre de Dios no son en nombre del verdadero Dios, son en nombre de un Dios falso, no del verdadero. Todo eso no es más que el engaño de Satanás, señores, que engaña a los hombres y hace que se pongan los unos contra los otros. Tú ves un grupo religioso de un lado que está luchando en armas con otro grupo que tiene otra fe religiosa. Ambos grupos están siendo manipulados por Satanás, porque él es el que vino a matar y a destruir. Jesucristo tenía detrás de sí, no esos 5,000, Jesucristo tenía detrás de sí entre algunos 30 a 50,000 hombres. Y yo te voy a decir algo, con 30,000 hombres se conquista el mundo de ese tiempo. Con 30,000 hombres y un buen comandante, ¿verdad?, con buena estrategia, se conquista no solamente Jerusalén, se conquista el Imperio Romano y el mundo con una buena estrategia. Y te voy a decir algo más. Ese podría haber sido, si hubiese sido, es el propósito de Dios, ese pudo haber sido un ejército inmortal, porque Jesucristo podía resucitar a los muertos, podía mover montañas. De hecho, en una ocasión, los discípulos
le dicen a Jesucristo que haga descender fuego del cielo o que mande ángeles, ¿verdad? Y él le dice, ustedes no saben de qué espíritu son, no han entendido de qué espíritu son. Yo no vine a destruir las almas, sino a rescatarlas. Y es que ni siquiera Jesucristo necesita eso, y los discípulos lo sabían, que él no necesitaba ni siquiera a soldados para si quería pelear. Para eso están los ángeles. Entonces, ¿cuántas huestes de ángeles están al servicio de Jesucristo? Todas las huestes de ángeles. Incluso los ángeles caídos tienen que obedecer. ¿Sabías eso? Entonces, pero ese no es el estilo de Jesucristo, que representa el carácter de Dios. Jesucristo está llamando al hombre al arrepentimiento. Al arrepentimiento. No está obligando al hombre al arrepentimiento, lo está llamando, le está exhortando y le está dando la oportunidad de ser perdonado de sus pecados. No lo está obligando ni lo está forzando a ser perdonado de sus pecados. Es un regalo, no una imposición. Por lo tanto, no tiene ningún sentido y no tiene ninguna razón de ser el uso de la fuerza en el cristianismo. Todo uso de la fuerza en cualquier manera en el cristianismo es de un cristianismo falso. Todo eso viene del mentiroso, de Satanás, que vino a matar, que vino a destruir, que es el mentiroso, que es el engañador. Los discípulos de Jesús no entendían esto, y Pedro en un momento incluso saca una espada para herir a alguien que quiera apresar a Jesucristo. Es un grito de batalla. ¿Y Jesucristo qué hizo? Jesucristo le dice no, así no. Y le restituye la herida a la persona que Pedro hirió, ¿verdad? Lo sana, porque eso no es a lo que vino Jesucristo y eso no es lo que le corresponde al pueblo cristiano. Los discípulos terminaron, el mismo Pedro terminó por entender esto muy bien, porque fíjate que cuando se derramó el Espíritu Santo y Pedro dio su primer discurso y empezó el ministerio de la iglesia y del evangelio por parte de la iglesia, en un primer día se convirtieron 3,000. Ya en un primer día Pedro te contaba solamente por parte de su prédica, de que se bautizaron, con 3,000 hombres. Aparte de todo lo que ya seguían a Jesucristo, los miles y miles que ya seguían a Jesucristo. Pero Pedro entendió, ya Pedro había entendido el mensaje. Y al otro día ya Pedro lo estaban encarcelando, porque al mismo tiempo que fue derramado el Espíritu Santo, al mismo tiempo vino el espíritu del anticristo a perseguir a la iglesia desde el primer momento. Inmediatamente comenzó la persecución, inmediatamente Pedro fue apresado, inmediatamente se le dijo que no hablara en ese nombre, en el nombre de Jesucristo, y que no predicara en ese nombre. Inmediatamente, eso fue instantáneo. Sin embargo, él lo siguió haciendo, porque lo liberaron y lo siguió haciendo. Después volvieron y lo apresaron y vino un ángel y lo liberó. Pero Pedro nunca aludió a todas esas personas que lo seguían para que fueran y lo liberaran de la cárcel, por ejemplo, o que hicieran una rebelión. Te voy a decir algo. Con esos 3,000 hombres nada más de ese día, más los que ya estaban con él, Pedro podía conquistar Jerusalén. Si eso hubiese sido su intención, tenía los hombres suficientes para conquistar Jerusalén. Era un movimiento sumamente poderoso si se hubiese tomado como un movimiento político, pero no era un movimiento político. Era un movimiento de liberación, pero de liberación de las almas, no de lucha armada. No de coerción, no de obligar. Lo que vemos es cómo los discípulos que aprendieron de Jesucristo nunca utilizaron una resistencia armada para oponerse a lo que lo perseguía. Y no te estoy hablando ni siquiera para tratar de obligar a los que no creían en lo que ellos creían, no, sino que no utilizaron la fuerza para oponerse a los que los perseguían a ellos, así como lo hizo su Maestro Jesucristo. De manera que cuando a ti te dicen hoy, mira, en el nombre de Jesucristo,
de parte de la iglesia, de parte de un pastor, de parte del Papa, hay que oponerse a los que nos persiguen de manera física, te están engañando, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es una batalla espiritual. Por eso tú no ves ni que Pedro, ni que Pablo, ¿verdad? Ni que los demás discípulos y apóstoles, ni ves a Jesucristo utilizando la fuerza para resistir a los que los persiguen o a los que le son contrarios. Nunca se utiliza la fuerza de parte de Jesucristo para esto. Pero hay un espíritu engañoso que se hace pasar por Jesucristo y te predica la mentira y el error. Y te muestra un Jesucristo diferente. Te muestra un Jesucristo que justifica la violencia. Ese no es el verdadero Jesucristo. Ese es un falso Mesías. El que te están mostrando, si te han mostrado esto. Y si has llegado a creerlo, he aquí, mira cuál es la verdad. Entonces, esto es todo por ahora. Dios les bendiga mucho. Esto es Cristo Blog. Nos vemos.